Se cumplen 10 años de la Ley de Identidad de Género y está con nosotros Marina Biuso para hablar de eso. Hola, Mari. ¿Qué tal, Domi? ¿Cómo estás? Bien. Parece increíble, ¿eh? 10 años, porque parece reciente y a la vez porque es una... Bueno, no es una locura que no haya existido antes porque es pionera en la región, pero cuando hablamos de la Ley de Identidad de Género estamos hablando de un piso, ¿no? Es el momento en el que el Estado le dijo a las personas trans que les iba a dar un documento, que les iba a reconocer su existencia. Mira que, digo, es un montón porque en otros lugares no existe, pero mira qué poquito, ¿no? La base desde la cual estamos. Desde ese momento hasta hoy, 12.655 personas fueron a la justicia a pedir cambio de identidad en su documento. La mayoría pidiendo tener género femenino. Fue creciendo recién en los últimos años la existencia de varones trans, que era algo que antes no se hablaba, y desde el año pasado está habilitada la existencia de personas no... Bueno, el reconocimiento del Estado de personas no binarias que tienen X en su documento, y ya son más de 300 personas que optaron por esta opción. La ley, como decimos, fue el piso, pero fue a la vez un punto de inflexión. Fue un momento muy importante para las personas trans. Quizás a los que no lo somos no nos haya cambiado absolutamente nada la vida, pero piensen ustedes, pensá, Domi, vos, ¿cuántas veces usás tu nombre y tu documento en un día? Imagínate si no pudieras usarlo. No, imagínate si no lo tuvieras. El acceso a la salud, el acceso al trabajo, el acceso a la vivienda, todas cosas que siguen siendo problema para la población trans, hace 10 años no tenían el amparo del Estado. Así que fuimos a charlar con un varón trans y con una mujer trans, de dos generaciones distintas, con dos historias distintas, para contar a través de ellos, que son un ejemplo de miles de casos, porque decimos 12.665, pero Domi, se calcula que hay muchas más personas trans que por diversos motivos, por falta de acceso, por falta de educación, por vulnerabilidad, no se acercan a cambiar su documento. Y algo que tienen que saber que es importante, y es que no necesitan hacer el trámite oficial para pedir ser llamados con su nombre y que se respete el género autopercibido. Eso es muy importante, ojalá puedan hacerlo, pero quiero decir, de un universo enorme de gente, Alec y Valentina, dos ejemplos. A ver. Soy Alec, tengo 29 años, soy un varón trans. Yo soy Valentina Valquiria Zaratín, soy ingeniera civil y ingeniera en construcciones también, y soy mujer trans. Transexual ahora porque yo ya me operé hace 4 meses. Fui criado como mujer, pero no me identifico como tal, me identifico como varón. Y me empecé a nombrar como tal en el 2018. Como parte de mi transición, yo elegí, digamos, al principio llamarme Val. Ya cuando salí plenamente full time, como se dice, todo el tiempo de mujer, ahí ya adopté el nombre de Valentina. Me di cuenta que me sentía como varón en realidad desde muy chico, solo que recién pude ponerle un nombre a la identidad a los 14, pero ya me venía pasando desde mucho antes. El tema es que los varones trans estamos un poco invisibilizados dentro de la comunidad, entonces no sabía que existía esa posibilidad. Un día tomé la decisión, que fue un 27 de noviembre, y dije, hoy salgo. Ya me había comprado ropa, unos pantalones, así. ¿Cómo te sentiste? Maravillosamente. Me visibilicé de otra manera como lesbiana, que era como lo más cercano que podía. Y ya incluso de esa manera también viví un montón de violencia y discriminación de parte de mis compañeros. Incluso de mi terapeuta en ese momento, o sea, era todo muy difícil. ¿Cómo fue darte la posibilidad de ser Valentina pasados los 50? En la adolescencia hay una cosa que no te permitís, que es pensarte. Eso es el resultado de tanta presión externa que te impide pensarte, te impide tomar conciencia de cada cosa que sentís y que haces, que automáticamente la borrás de la memoria y hasta decís, puedo controlarlos, me va a pasar, cuando haga determinada cosa se me va a pasar, si mejoro mi físico, lo vuelvo más masculino, se me va a pasar, y todas cuestiones que funcionan como quédate ahí. ¿Cómo fue el tema laboral, el tema de conseguir trabajo? Fue muy difícil, recién ahora a los 29 años es el primer trabajo en blanco que tengo, fueron 10 años, poco más,
desde que terminé el colegio hasta que pude conseguir trabajo, de ir a entrevistas. ¿Cómo te recibiste vos? Con el segundo promedio de la UTN de La Plata, de la Facultad de La Plata. Y no tengo poca experiencia, tengo bastante experiencia. ¿Cómo es ahora, donde estás, poder presentarte así, que vaya Valentina a trabajar? Bien, porque, o sea, pasó... ¿Dónde estás ahora? Ahora estoy en AISA. ¿Qué haces? Inspección de obra. ¿Cómo te sentís de poder finalmente estar en la obra como mujer? Bien, bien, la verdad que bien. Laburos informales tuve 2. ¿Qué hacías? Uno fue primero como volantero y después como telefonista en una casa de comidas. Y ahora finalmente trabajo en un hospital público en Lanús. Y el año pasado decidieron implementar la ley de acceso laboral para las personas trans. Y nada, somos 8 personas en el hospital, 8 personas trans. La verdad que es increíble poder gente como uno. Pensarlo esto 3 años atrás era impensado realmente. ¿Qué significó que hubiera una ley que reconociera la existencia de las personas trans? Y es, o sea, darse la posibilidad de pensarse. En mi caso, en otras... ¿Es que tuvo que ver? Sí. Vos tenías 19 cuando se aprobó. Yo tenía 19 y me acuerdo patente del momento porque yo había cumplido años unos días antes y estábamos en mi casa festejando con mi familia. Me acuerdo, yo estaba en la cocina con mi tía y justo era el noticiero de la noche y estaban pasando las notas, están todas las noticias del día y justo pasaban sobre la ley que había salido y yo me quedé pegado a la pantalla como hiper feliz y mi tía se me quedó mirando como, estás como muy enganchado con esto. ¿Qué pasa que te importa tanto? Se la vio venir. Sí. Primero, o sea, se empezó a hablar de lo que no se hablaba, se empezó a saber muchas cosas que no se sabían y entonces te empezás a reflejar con otras personas que están viviendo lo mismo. La ley integral trans para mí es esencial. Yo había ahorrado, tenía un buen trabajo, hice buenos trabajos y había ahorrado justamente para esto, digamos, que es la transición. Bueno, es súper interesante escuchar a Valentina y a Alexandro contando su parte personal, pero también un poco lo que tiene que ver con lo colectivo, ¿no? Desde la ley a esta parte, cómo los encontró y la posibilidad, esto en el tiempo, y ojalá hacia esa tendencia, que todo esté naturalizado, que no tengamos que pensar en leyes, que no tengamos que pensar en que alguien se tiene que definir o expresar de una manera tal o cual, sino que uno pueda hacer lo que tenga ganas de ser. Y me parece que ojalá que hacia ese camino podamos ir. Claro, es que bueno, cuando hablan digo, esta ley, los dos la marcaban como un punto de inflexión, ¿no? Como decir, bueno, esto está dentro del universo, está dentro de las posibilidades, y los dos coincidían en que hubiera sido mejor poder nombrarse antes, ¿no? Que está pasando con muchas personas que claro, ahora que hay más posibilidades y que está más abierto, pueden, digamos, decir en voz alta quiénes son antes y darse permisos de desarrollarse mucho antes. Pero sigue siendo un problema, Domi, a pesar de las leyes. No es casualidad cuando yo te citaba este estudio del RENAPER que la mayoría de las personas trans viven en centros urbanos, ¿no? En lugares, y sobre todo algo que no fue hablado en esta nota, pero sí lo charlábamos cuando hablábamos de Tehuel de la Torre, el joven trans que está desaparecido, que las violencias que vos recibís no tienen que ver con cómo te identificás, sino con cómo el mundo te percibe. Cuando decimos que las personas trans tienen un promedio de vida de entre 35 y 40 años, no es por cuestiones físicas, no es que de pronto explotan a los 40. Tiene que ver con las vulnerabilidades, con el hecho de que tienen dificultad para el acceso a la salud, claro, para el acceso a la vivienda, para el acceso al empleo, que eso termina en muchos casos con el ejercicio de la prostitución, que no es una decisión libre. Quizás cuando haya otras opciones, algunas personas trans lo elijan de todas formas, pero en este momento, cuando todo lo otro está cerrado, no se permite elegir. Y Domi, no quiero cerrar con algo feo, pero sí que estos 10 años de ley permiten tener unos números. Dentro de esas 12.665 personas, hay algunas que ya murieron, más de 300. El promedio de muerte, el promedio de edad a la muerte es 40 años. Esta es la primera vez que el Estado tiene un número y ese número se condice con lo que vienen diciendo las organizaciones. El 75% de las personas que pudo acceder a la ley, o sea, dentro de las personas trans que pudo acceder a la mayor cantidad de derechos disponibles, no llegó a los 53 años.
Claro. Si esa no es una realidad que requiere que nivelemos la cancha, no sé qué decirlo. Es importante en este sentido hasta alcanzar la igualdad y ahí sí que a nadie le importe más y que no hagan falta leyes afirmativas. Gracias, Mari. A vos.